Hablemos ahora un poco de ciencias sociales, de economía. Un saludo inicial al doctor Hugo Ramos, que es un fiel oyente del programa, siempre me manda mensajitos después. Y ahora contamos con la grata visita en el estudio del doctor Ignacio Trucco. El doctor Trucco es investigador adjunto del CONICET y trabaja en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral, el IUCSO acá del CCT. Además es docente de la Cátedra de Desarrollo Económico de la UNL y de la Cátedra de Teoría de Crecimiento y Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ignacio, muy bienvenido, muy buenos días por sumarte. Un saludo a Hugo también. Bien, ya que estamos. A Hugo y a Ramiro, que nos debe estar escuchando de China, que ayer me dijo que estaba por allá. Vamos a empezar con una sencillita para romper el cubito. ¿Cómo está la economía en el país y cuál es la situación provincial? Y las provincias, la economía del país viene atravesando un programa económico que inicia precisamente con la devaluación del 2023, ¿no? De diciembre del 2023. Y eso cambió bastante el panorama, a diferencia de lo que se planteaba en campaña, ¿no? ¿Se acuerdan de la campaña del 2023 que se hablaba de dolarización, de eliminar el Banco Central y incluso el presidente en aquel momento candidato hablaba de que había que retirar depósitos, que el peso era... Excremento era la palabra, ¿no? O sea, bueno, todo eso cambió a partir de la asunción de la presidencia, incluso el ministro que se suma fue Caputo, ¿no? Luis Caputo, que venía de la administración del gobierno de Macri, formó parte primero como secretario de Hacienda, después el presidente del Banco Central, o no me acuerdo qué, y terminó siendo también ministro de Economía. Y la verdad es que cambió todo, ¿no? La devaluación tuvo un primer efecto que fue hacer caer mucho la actividad económica. La actividad económica en algunos sectores llegó a caer hasta el 30% más y, paréntesis, todavía sigue en esos niveles en algunos sectores, sobre todo en industria. Industria, marzo de 2023 contra marzo de 2025 está un 14% abajo, según los datos de Fiel, que es una consultora que viene midiendo ese índice desde el 93, o sea que es bastante probada, digamos, ese buen estaría faltando indicador. El pedo de uso, digamos. Claro, sí, exactamente. Algunos sectores sí se recuperaron, las finanzas, por ejemplo, se recuperaron muy bien. Nunca la timba y el carry trade. El carry trade, eso estuvo muy bien, pero, por ejemplo, no sé, automóviles producidos acá en Argentina, no así la importación, pero los producidos acá en Argentina, metalmecánica, metales básicos, petroquímica, con caídas del 20 al 30%, y todavía siguen 20-30% por debajo hoy de lo que estaban en marzo del 2023. O sea, que lo que hizo fue una caída y quedó ahí, ese sector industrial sobre todo. Pero también las ventas en supermercados cayeron muy fuertemente. En esa primera etapa, que fueron los primeros meses del gobierno, fundamentalmente hasta mayo, junio, la caída de la actividad económica hizo que el tipo de cambio financiero, porque tenemos dos tipos de cambio, uno financiero y uno comercial, se apreciara. ¿Por qué? Porque como cayó la actividad económica, caen las importaciones, que la mayor demanda de importaciones proviene de los insumos para la industria y los bienes de capital, etc. Entonces eso descomprimió el mercado de cambio y todos los que eran tenedores de pesos o títulos, en realidad, más que pesos en sí, títulos denominados en pesos, por ejemplo la deuda pública, se revalorizara muchísimo. Por un lado, ¿por qué? Porque tuvimos 3 o 4 meses de altísima inflación, 20, 15, 12%, así sucesivamente, mientras que el tipo de cambio financiero bajaba. Entonces el valor en dólares de la deuda pública se multiplicó. Eso fue una gran transferencia hacia el sector financiero, que todavía está ahí, digamos, y el gobierno de alguna manera apostó todo a un proceso de valorización financiera que se convirtió rápidamente en un proceso de apreciación cambiaria. Entonces el peso se volvió no débil, sino recontra súper fuerte, en el sentido de que Argentina se volvió muy cara frente al resto del mundo, ¿no? Y esas decisiones de la economía nacional, ¿cómo afectan al caso de Santa Fe y a las economías regionales en el resto del país? Y sí. Por favor, disculpa, pero antes de pasar a lo provincial y a las regionales, a mí me gustaría una opinión tuya, porque la idea era que íbamos a tener un dólar súper alto, sí. Que la idea original expresada era que el peso iba a desaparecer. Sí, una dolarización. En este momento estamos teniendo lo que probablemente es una sobrevaloración del peso,
acá puede haber un montón de Sí, discusiones, matices, pero esto se llama autopercibido, así que Sí. mi percepción es esa. Y acá te pido una opinión. ¿A vos te parece que antes de asumir pensaban que lo que habían prometido no lo iban a hacer y iban a cambiar totalmente el foco? ¿O que una vez que asumieron dijeron, ¿qué importa lo que dije? Agarramos para acá que nos permite sobrevivir. La verdad es que no difícil saber, digamos, qué había realmente en la cabeza del equipo presidencial, el núcleo más estrecho. Me da la impresión de que nadie realmente creía lo que decían, digamos. Eran, en general, me parece que eran elementos de propaganda, de campaña, ¿no? Pero no era realista. O sea, digamos cualquier cosa, después vemos lo que hacemos. Sí, sí. De hecho, además el pragmatismo fue total, al punto tal de agarrar no solamente la plataforma económica que le propone Caputo, sino también el sistema, todo el plan de reformas que le ofrece Sturzenegger, que era, digamos, un candidato que estaba más cercano a Bullrich y compañía, y les da el plan de gobierno de reformas institucionales, que es el que está en el decreto del DNU. Sí, y la ley bases. La ley bases, y además en la ley bases. Entonces, el gobierno asumió un programa que no era propio, digamos. O sea, todo eso, la idea de un gobierno libertario, anarcocapitalista, eso no existe ni va a existir porque es, digamos, simplemente un ejercicio intelectual, digamos, no nada más. No tiene mucha realidad. Pero bueno, un poco siguiendo en esa línea, el gobierno intentó por todos los medios mantener la apreciación cambiaria. Hay que en esto tener en claro que la apreciación cambiaria se ha usado muchas veces en Argentina, ¿no? Y es una herramienta política muy, muy potente, porque es una demagogia, digamos, ¿no? Demagogia para el dólar barato siempre ha sido así, digamos, desde la dictadura militar. Dictadura y menemismo lo usaron. O sea que es la otra cara de la moneda del plan platita. Exactamente, es el plan platita más caro, ¿no? Claro, o sea, sí. Mucho más. Siempre decimos que la demagogia por derecha es muchísimo más cara que la demagogia por izquierda, Sí. porque en todo caso, digamos, acá después la deuda que nos quedan cuentan entre decenas de miles de millones de dólares, ¿no? Y una inestabilidad a futuro, porque cuando estos planes fracasan, no viene la estabilidad, sino que viene la inestabilidad. Entonces, de algún modo, cuando uno dice, este es un plan que si llega a fracasar, y además hay que después ver qué significa fracasar y qué significa que triunfe, ¿no? Y tiene que ver con lo que preguntaba Carlos acerca de las economías regionales, está muy ligado con eso. Si cuando se desmadra, cuando se descontrola, cuando pierde la confianza, lo que viene es la devaluación, la inestabilidad, la indexación masiva, la inflación, etcétera, ¿no? Ahora retomemos porque yo interrumpí. Sí. El Parece Santiago Caputo que interrumpe las entrevistas. Para darnos consejos, ¿verdad? En este caso, el gobierno intentó por todos los medios mantener esa apreciación cambiaria, lo hizo después con un blanqueo de capitales que más o menos ingresaron unos 20.000 millones de dólares. Eso, una parte se emborcó al mercado cambiario y mantuvo la divisa barata, ¿no? Y volvió a alimentar ese proceso de valorización financiera. Eso se agotó entre febrero y marzo de este año y volvimos a tener una espiral de desconfianza, con espiral de incluso de aumento de precios, y el gobierno sacó de la manga, digamos, un préstamo externo, en este caso con organismos multilaterales y con China, ¿no? Son los tres. Con China es el swap. El swap, exacto. China renovó muy rápidamente el swap, incluso antes de lo previsto, y de repente un día nos levantamos, estaba renovado sin ningún tipo de negociación pública al menos. Y inmediatamente los organismos multilaterales, Banco Mundial, BID y fundamentalmente el FMI, pusieron un montón de plata, digamos, realmente impresionante, para un país que ya tenía una gran deuda. Eso volvió a alimentar otra vez otro ciclo de carry trade, otro proceso de valorización financiera y de reapreciación del peso. El peso se sigue apreciando a pesar de una pequeña devaluación del dólar comercial, que pasó de 1.097 a 1.200, podrá estar hoy. Claro, la dinámica de precios fue también rápida y va a seguir siendo relativamente rápida en los próximos meses, va a terminar de algún modo licuando esa diferencia. Y sin embargo el tipo de cambio financiero se apreció, porque si uno miraba el dólar paralelo cualquiera, estaba en torno a los 1.380, llegó hasta 1.400 en el dólar cripto, por ejemplo, y ahora está 1.200. O sea, toda esa ganancia de revalorización en dólares la hicieron gracias a esta política y a la deuda, ¿no? Entonces ya pasamos primero con recesión, después con blanqueo y ahora con endeudamiento externo, que además puede volver a ocurrir, porque el objetivo del gobierno es precisamente ese, poder volver al mercado de capitales y volver a tener otro ciclo de endeudamiento, ¿no?
Sí, pero Y Ignacio, yo ahora, te preguntaba, vuelvo a la economía claro, regional. con la economía regional, ¿cómo impacta esto a las Claro. economías regionales? ¿Cómo le impacta a la leche en lo local? Sí. ¿Cómo le impacta a Mendoza en Ujú. la producción vitivinícola? Sí. El sur de Santa Fe con energía, Ma- la parte agro. Sí, sí. Este tipo de estrategias del dólar barato o el peso caro tienen digamos, una consecuencia inmediata que es una caída enorme de la rentabilidad de la producción local, tanto agrícola como industrial. O sea, si uno ve el precio de Rosario, por ejemplo, el precio de pizarra de Rosario, que ya tiene todo adentro, ¿no? Ya tiene, de algún modo, es el precio que cobran, y uno lo deflactás por cualquier indicador, puede ser precios, índice de precios del consumidor, el índice de precios del combustible, lo que sea. Hoy tenemos los precios más bajos de serie. Entonces, hoy el productor está recibiendo muchísimo menos que lo que recibía con el gobierno anterior y incluso ya creo que estamos por debajo de lo que recibía con Macri. O sea que la rentabilidad del agro se vuelve muy, muy mala. Por supuesto, esto empieza a pegar en los productores de menor rentabilidad, digamos, con tierras menos fértiles, es decir, desde el norte hacia el centro y después el sur. El sistema industrial... O sea, más injusto no se consigue. No, y además vos desarmás la trama productiva que le da identidad y característica a la estructura, sobre todo de la región pampeana extendida, ¿no? Que puede ir desde Corrientes hasta Mendoza, ¿no? Ese corredor. Después, por supuesto, ¿quiénes ganan? Gana el sector financiero y en menor medida, en este caso también los sectores de enclave, ¿no? O sea, minero y petrolero tienen mejores perspectivas porque se valorizan en el exterior y bueno, se supone que tienen mayor seguridad, digamos, jurídica en estos contextos, lo cual también es relativo porque tampoco hubo grandes inversiones en esa materia. Al contrario, había más inversiones antes que ahora. Y el sector industrial, bueno, es muy golpeado y fundamentalmente esos sectores industriales que están conectados con la trama agropecuaria, es decir, metalmecánica, maquinaria, el clúster de maquinaria agrícola, lo que sufrió es impresionante. Y encima ahora quieren liberar la importación de maquinaria usada. Eso es muy grave, digamos, porque además si se hace de forma digamos, descoordinada, descontrolada, puede ser muy grave porque evidentemente traer maquinaria de afuera a precios de países que producen a gran escala, digamos, incluso con Brasil. O sea, más que mi preocupación no sería tanto con China, sino con Brasil. Esos mercados te pueden hacer desaparecer de la nada. Y nosotros tenemos millones de personas, digamos, en la pampa húmeda que viven de eso. O sea, uno quizás no lo ve directamente porque no se puede trabajas en una radio, por ejemplo, y no lo ves directamente, pero en definitiva todo el sistema económico está todo interconectado y si uno pierde toda esa trama industrial, a la larga se vuelve cada vez más flaca, la sociedad se vuelve cada vez más dual, ¿no? Y ya lo vivimos en los 90, con mucha virulencia, por cierto, ¿no? Entre los 70 y los 90, y la pregunta es si el gobierno va a lograr que eso ocurra, ¿no? O si de alguna manera en la sociedad hay ciertos anticuerpos como para que evitar eso. Vos mencionabas los 90 y me acuerdo de los comentarios de aquel entonces, las relaciones carnales. Claro. Sin embargo, ahora estamos reviviendo algo de eso, sí, con una idea de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Eso como país nos favorece o deberíamos apostar más al Mercosur, donde estamos más o menos con gente en escala boxística del mismo peso? No, yo creo que... el comandante. Sí. Alca. No, Argentina como país independiente y todo América del Sur, digamos, no tiene, cada país individualmente no tiene la escala suficiente como para llevar adelante un proceso de industrialización autónomo. O sea, eso, si no hay una integración, una coordinación, incluso te digo más, geográfica, o sea, de poder integrar las dos costas y tener todos los sistemas hidroviarios funcionando, y eso es indispensable por una estrategia de mediano plazo para América del Sur. Después todo lo demás son negociaciones bilaterales de ciudades-puertos con las grandes potencias, como lo fue en el siglo XIX, lo va a seguir siendo ahora. Entonces, puede haber un tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo cual yo dudo que Estados Unidos esté interesado en eso, si lo hace puede ser por razones políticas, pero no es de su interés. América Latina en general, en términos económicos, no es lo más importante para Estados Unidos,
Sí, en términos políticos, por supuesto, la América como continente, la doctrina Monroe, digamos, hay una historia de relaciones internacionales entre Estados Unidos y Argentina muy importante, pero siempre y en todo caso tiene que ser pensadas desde el punto de vista de una integración americana con un desarrollo de Sudamérica y de toda América Latina, porque México también es un pilar importante, que sea más equilibrado, ¿no? Porque de lo contrario es fuente de conflictos a futuro. Después la forma de resolverlo han sido con intervenciones como la de la Escuela de las Américas y golpes de Estado y ese tipo de cosas. O sea que un libre comercio con Estados Unidos sin un desarrollo previo es difícil, porque si no pasaríamos a ser el patio del fondo donde van tirando las cosas, ¿no? Es raro y además... oro por baratijas. Algo así, ¿no? Volvemos a lo colonial. Y yo lo que agregaría ahí, digamos, es que digamos, América del Sur tiene un enorme potencial, pero la única forma que eso se desarrolle es con una integración mínima, digamos, ¿no? Y sobre todo infraestructura. Si tenemos un minutito más, Alejandro, vos que conoces, te quería preguntar por Eduardo, el RIGI como Eduardo última. Eduardo. No digo, este tipo de política económica que los antecedentes quizás llevan 60 años si consideramos al Sogaray, Martínez de Oz, Cavallo y ahora ¿cómo ante una desaparición industrial o disminución se puede seguir manteniendo, considerando que cada objeto que se importa además incluye el trabajo de toda esa gente? ¿Por qué estará tan tranquilo? ¿Cambiaron los empresarios, los que quedan o desaparecieron? ¿No existen ya gente que representa los intereses de los trabajadores? ¿Qué te parece que pasa? No, yo creo que, digamos, en los 90 pasó algo muy parecido. O sea, cada vez que hay cierto optimismo financiero, con dólar barato, parece como que si no hubiese pasado nada. Digamos, es un fenómeno más sociocultural y político, pero... Esta vez diferente. Esta vez diferente, en realidad es muy parecido. Incluso después, si quieren, vamos a hablar del déficit fiscal y todo ese tipo de temas que también el gobierno argumenta como que es la diferencia. Cosa que no es así, porque también hubo superávit fiscal en los 90 y finalmente se fue todo el diablo igual. Pero creo que a ver, es muy difícil lograr desarticular aspectos tan estructurales como es la trama industrial de un país como Argentina. O sea, eso no es que algo que ocurre con facilidad. Bastante avanzaron en los 90 logrando que Argentina pase a tener, digamos, un 30% de su fuerza de trabajo en condiciones de precariedad laboral y digamos, casi en condiciones de exclusión laboral. Pero no es tan sencillo. Entonces yo, más allá del ánimo y de la opinión pública de los dirigentes empresariales o sindicales, o incluso del público en general, yo no creo que sea algo lineal, digamos, que el gobierno pueda simplemente por una política cambiaria lograr deshacer la estructura económica de un país. Eso sería, digamos, ser demasiado optimista a favor del gobierno. Creo que es parte también de la imaginación, ¿no? Y en general lo que termina ocurriendo es que un grupo de grupos de sectores, en este caso del mundo de las finanzas, termina aprovechando muy bien las ganancias temporales que les da esta política y después se van. Y nos queda la inestabilidad y el conflicto. Pero Más timba. Pero no, creo que Argentina no va a perder su estructura industrial. Lo más probable es que este programa de algún modo termine con algún tipo de inestabilidad. A que realmente, porque ¿cómo sería el éxito de este programa? Que desaparezca la estructura industrial, que desaparezca la estructura agraria. Que ¿Y el Estado? Bueno, por supuesto, todas las instituciones del Estado que de algún modo protegen eso, incluso las instituciones intermedias, como son los gremios empresariales o gremios del mundo del trabajo, y que en ese contexto, un país sí bien dual, al estilo el resto de los países de América Latina, lamentablemente, no haya la demanda de dólares suficiente, entonces sobren los dólares y así el dólar barato tenga sentido porque vos no importas nada, porque no lo necesitas, porque no producís. Entonces, y no consumís tampoco. No consumís, por supuesto. Entonces es una sociedad dual, raquítica, sin clases medias, sin una estructura territorial, que es lo que define fundamentalmente el corazón pampeano. Entonces, el triunfo del gobierno sería la desaparición de todo esto, ¿no? Y eso creo que es lo que la pata más débil del programa, porque eso no va a pasar, digamos, lo más probable es que no pase. Se podrá debilitar, podremos pasarla mal, pero finalmente a la larga creo que eso ya, si no pasó entre 1976 y el 2001, yo lo veo difícil que en este contexto tengan la fuerza suficiente como para, digamos, transformar la Argentina profunda.
A ver si tenemos minutos, no sé si... Un minuto y... Bueno, es breve entonces. La pregunta a lo mejor es más larga que la respuesta. Es broma. ¿Rigi sí o Rigi no? Y yo creo que los procesos, los sistemas institucionales de promoción de inversiones y no son malos por sí mismos. Digamos. Este es malo, o sea, eso es importante. Es malo, ¿por qué? Porque pone el acento en un aspecto que es el de las divisas, donde básicamente a sectores que tienen que aportar divisas para el desarrollo nacional les arman un salvoconducto y no pasan derecho afuera, ¿no? Creo que eso es donde más erran. Después en los temas tributarios uno puede tener más flexibilidad, pero justamente en el tema de divisas hay que ser muy precisos, decir, bueno, cuál es el límite, pero darle un salvoconducto fundamentalmente a las rentas petroleras y mineras, que son claves para un nuevo proceso de industrialización en Argentina, es realmente una pérdida de oportunidad, ¿no? Y además creo que quedó en evidencia por las inversiones del pasado que no son necesarios. De hecho, hoy tenemos menos inversiones que antes.